Hoy quiero reiterarle al país que durante los años de mi gestión en SENASA condujimos esta institución con honradez y transparencia. Y queremos recordarles que fuimos nosotros que fuimos al Ministerio Público a mandar a hacer una investigación sobre un fraude que habíamos detectado en la institución. En noviembre del 2024, a través de la Consultoría Jurídica de SENASA, depositamos en el Ministerio Público la prueba del fraude millonario que se estaba haciendo en SENASA a través del sistema de autorización médica en nuestra institución. Esa persona que ustedes ven ahí es Santiago Jacín, ex director del Servicio Nacional de Salud, conocido por sus siglas SENASA. Al ojo de la población, señalado por la población, todavía no acusado formalmente por el Ministerio Público de haber desfalcado con la suma astronómica por lo menos de más de 20.000 millones de pesos. Si usted ven a Jacín, que se desapareció a propósito 2 semanas, no se le veía por ningún lado, Nuria Piera le hizo una entrevista telefónica, después le sacó el pie a Nuria, y cuando Nuria le preguntó en esa entrevista telefónica sobre la firma de un contrato de 65 millones de pesos mensuales a una prestadora de servicios de salud, él dice que no se acordaba de eso. Es una forma descarada de mentir. Pues, por lo menos acuérdate. Y si las cosas le hiciste bien, pues una muestra de eso es que tú reafirmes, sí, está bien. Ahora, él no se acordaba de eso. Se desapareció de la escena. Y usted ve a Jacín en ese momento, le cogí un corte porque habló como 3 minutos, le cogí 30, 40, 50 segundos, donde él da fe de que él es un hombre serio, donde él da fe de que jamás tocaría los recursos del Estado. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. ¿Y qué es lo que se ve en este caso? Que el señor Jacín, hasta en esa intervención, quiere confundir los papeles. Hay 2 casos en el SENASA y tanto Jacín como Abinader pues se refieren a uno de los casos, el menor, y es un caso interno de SENASA, una denuncia de fraude que supuestamente Jacín interpuso en el Ministerio Público en el 2024, en noviembre del 2024. Ahora bien, esa denuncia sobre ese supuesto esquema de manipulación en autorizaciones de procedimientos médicos, lo que generó más fue sospecha sobre su conocimiento previo o implicación en esas prácticas. Esa es una denuncia que es pequeña, que es 41 millones de pesos. Ahora bien, donde la cosa es grande y donde la gente frunge el ceño es con la primera denuncia. Contratos fraudulentos con clínicas privadas, que se necesita la firma del director de SENASA para ello. Se le atribuye irregularidades en la adquisición de contratos de servicios de salud, incluyendo pagos excesivos o autorizaciones indebidas a centros médicos privados para procedimientos cubiertos por el régimen subsidiado. Tanto Luis Abinader, repito, como Jacín, no se refieren a ese tema. Fíjense a Jacín, en esa intervención que hace después de desaparecerse 2 semanas, lo que está hablando es de los 41 milloncitos de pesos. Jamás se refiere a los 21.000, por lo menos 21.000 millones de pesos fraudulentamente contratados con clínicas. ¿Por qué yo digo por lo menos 21.000 millones de pesos? Porque eso fue en el 2020, a finales o a principios del 2021, cuando él acababa de llegar. Y solamente yo estoy hablando de una empresa. Imagínense con cuántas empresas de ese tipo este hombre pues hizo el mismo negocio, hizo la misma trama. Es un caso serio. ¿Con cuántos? Pregúntese. Y más que eso, en el 24 o en el 23
antes de las elecciones, el presidente avisa que van a meter 2.400.000 nuevos afiliados al sistema de seguridad subsidiado. Un panorama pues ideal para hacer lo que nunca se había hecho. Esa es la trama. Entonces, una auditoría con una empresa reconocida, solvente, seria, no un grupo de charlatanes que vengan a hacerle el juego a Hassim y a Abinader, pues reflejaría la magnitud del fraude. Hay que destacar que Hassim, sin inyecciones adicionales, manejó en términos presupuestarios alrededor de 200.000 millones de pesos del 20 de agosto del 20 hasta el 16 de agosto del 2025. ¿Qué parte se quedó en las manos de este hombre? Ahora bien, lo que usted tiene que estar claro es que tanto el presidente de la República como el señor Hassim y las bocinas que los adornan a ambos, pues están hablando del tema de 41 millones. Y no estamos hablando de 41 millones que empleados supuestamente pues tenían una mafia ahí adentro. Estamos hablando mínimo de 21.000 millones de dólares. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿actuó solo Hassim? No, eso es imposible que un director de una institución como SENASA pueda tener manos libres, manos sueltas, sin el apoyo, la colaboración y participación de un grupo de funcionarios, algunos mucho más altos que Hassim, otros en términos de jerarquía de igual y otros menores. Había cuartos para todos. Mientras el SENASA se convertía en una especie de esqueleto a toda esta vagabundería que cada día se hacen hasta normales en el gobierno del señor Abinader. Abinader reiteró que fueron ellos los que denunciaron, que lo llevaron a la Procuraduría General de la República, pero Abinader está hablando de 41 millones de pesos, vuelvo y repito, métase en la cabeza. El mazo grande donde los PRMistas, funcionarios, más altos que Hassim, de igual magnitud que Hassim, participaron, pues es en los no menos de 21.000 millones de pesos que le hicieron así al Estado Dominicano. Todo el mérito para Nuria Piera, que pues reveló una serie de informaciones. Al principio se veía que la gente de CDN pues estaban haciendo el trabajo, pero son dos noticias bifurcadas. CDN no toca el mazo a donde se bate el cobre, los más de 21.000 millones de pesos que se sustrajo de forma irregular del Servicio Nacional de Seguridad. Un caso como este merecería la pena máxima ante la justicia dominicana. Y usted dice, la pena máxima son 30 años. Usted sabe lo que es jugar con la vida, porque no estamos hablando ni del bienestar, con la vida de cientos de miles, de millones de dominicanos, mientras el director de SENASA hace de las suyas y el presidente Abinader trata de protegerlo. Yo no sé si Abinader lo quiere proteger como es compadre de él o lo quiere proteger porque es parte de la trama. Eso, si en un país medianamente en desarrollo pues se conociera, pues Abinader tendría que hablar en chino. Escuché a Wilson Camacho hablar que están reuniendo pruebas y que van a dividir la cosa, pero en realidad no tengan muchas esperanzas con el Ministerio Público porque por reflejo condicionado usted puede pensar con todos los casos que han existido que eso no va a caminar en este gobierno más. Lo que prueba sí es que en este gobierno nadie puede lavarse las manos, nadie puede tirar piedra,
porque están forrados de corrupción desde el señor Abinader hasta funcionarios altos y medios de la administración. Hurtar los recursos para la salud de un pueblo, repito, debe recibir la pena máxima. Hassin y Abinader coinciden en hablar sobre la denuncia del fraude interno de empleados del SENASA de 41 millones de pesos y omiten mencionar el desfalco al Estado de por lo menos más de 21.000 millones de pesos dominicanos. Esto yo quiero compartir con ustedes aquí. Miren esto. Fernando Camaño, que dicho sea de paso, fue el que destapó ese escándalo a través de una rueda de prensa en la Secretaría de Seguridad Social de Fuerza del Pueblo, luego de ver ese mamotreto y de cómo se quieren empañar las cosas en el país con respecto a SENASA, y digo empañar, que no se den a conocer, que no se vean bien. Dice, lo reitero, lo único que explica y que claramente viabiliza las mayúsculas irregularidades en el SENASA es el contubernio institucional en el Consejo Nacional de Seguridad Social, la mutis cobarde y cómplice de sus funcionarios, sus incompetencias, así como la de aquellos que con poder en Palacio disfrutaron de los resultados reeleccionistas, directo hacia Abinader. Por tanto, esas razones les son imputables por activa o por pasiva. Y se va más lejos, dice, dejen la hipocresía. Ahora todos quieren cámara, pero si Fuerza del Pueblo no sale a denunciar y Yulisa y Nuria Piera no presentan evidencias documentales, el silencio mantendría a muchos en sus áreas de confort. Cargarle el muerto solo a Santiago Hassin es de cobardes. No le busquen bajadero a los reguladores, es inútil. Si hubo acciones que reprochar o presentar en la justicia, recuerden que la línea política la recibieron todos. Y lo señala el Consejo Nacional de Seguridad Social, el CISARRIL, la Gerencia General y la DIDA. Eso lo dice Fernando Camaño. Ahora bien, las atribuciones del CISARRIL que vía, ¿cómo se llama?, a Seara Hatton como buen cobarde después de participar en las cosas queriéndose escabullir. Fíjense cuáles son las funciones y responsabilidades de la CISARRIL. Actuar en nombre y representación del Estado Dominicano para garantizar el cumplimiento de la Ley 8701 y sus normas complementarias. Proteger los derechos e intereses de los afiliados. Supervisa la solvencia financiera del Seguro Nacional de Salud. ¿Oyeron? La solvencia financiera del Servicio Nacional de Salud, las administradoras de riesgo de salud y la administradora de riesgos laborales. Asegura la puntualidad en los pagos a estas entidades y a las prestadoras de servicios de salud. O Miguel Seara Hatton es un vago que no estaba en lo suyo, o Miguel Seara Hatton también baila en la fiesta, al igual que Edgar Guzmán, el actual. Y son a esos dos caballeros que el presidente de la República designa para llevar las imputaciones a la gente de SENASA. Habrá que ver, yo no lo he visto, en honor a la verdad, si las imputaciones tocan al doctor Santiago Hassin o por lo contrario es a los subalternos, a los empleados que hurtaron 41 millones de pesos. Lo que va a ser risible y va a ser tema de comidilla hasta que uno se recuerde de eso. Aún Abinader salga del poder y los perremeosos también, pues se seguirá hablando del desfalco a SENASA y de los socios del señor Hassin. Así las cosas, amigos míos. Este alitis continúa. Hay que ponerle atención a las actuaciones del Ministerio Público en República Dominicana y a las divagaciones, porque a veces se les zafa, del presidente Abinader como prueba
de participación en estos hechos que toda la población debe rechazar.